Un placer estar nuevamente en clase para que podamos seguir observando ciertos temas que están relacionados a esta asignatura de Ciencias de la Tierra. Recuerden que las actividades que están en el campus es para que ustedes las vayan realizando, por eso todas las actividades del primer parcial espero que las puedan realizar. En caso que se encuentren con una que les es imposible desarrollarla, comuníquenmelo a mí. Como lo he dicho, lo mismo en las anteriores clases para intentar solucionar dicho elemento. El próximo domingo, es decir, el 15 de febrero, vamos a realizar el primer examen de la clase. Ustedes van a tener disponible el examen desde las 4 de la mañana, creo que es hasta las 11:59 de la noche, para que separen una hora de su tiempo y lo puedan realizar. Entonces, continuamos con la clase. Anteriormente creo que estuvimos viendo que la Tierra está compuesto por diferentes elementos, ¿verdad? Y, por ejemplo, las características propias que tiene la Tierra. Hoy lo que vamos a ver específicamente es de otros elementos que conforman la Tierra, por ejemplo, la atmósfera. Y mencionamos que la atmósfera es como esa capa de gases que está alrededor de la Tierra hasta una distancia de 500 kilómetros, como observamos en esta parte de acá, al final del texto. Y en estos subniveles tenemos, por ejemplo, la troposfera, que es la primera que está abajo, después sigue la estratosfera, después la mesósfera, después la termósfera y por último la exósfera. Entonces, la importancia de cada uno de estos elementos es que la atmósfera básicamente retiene algo que nosotros ocupamos para vivir, que es el aire. Y podemos estar inhalando este oxígeno y exhalando este CO2. Y por ejemplo, la vegetación que hay que también convive en cierta parte de la atmósfera, específicamente las ramas y todo lo demás, se puede transformar ese CO2 nuevamente en oxígeno. Entonces es algo que nos permite poder desarrollar esto. También en la radiación hay elementos que impiden de que la radiación nos pueda dañar a nosotros, por ejemplo, la capa de ozono. Ayuda a controlar específicamente la temperatura que tenemos en dicho elemento. Hay ciertas, por ejemplo, radiaciones que no logran entrar a la atmósfera, sino que son específicamente reflejadas en la misma atmósfera. Está el ciclo del agua, que es sumamente importante para las condiciones climáticas de nuestro entorno. Y también de esta forma se generan ciertas diferencias algo plausibles con los demás elementos. Entonces, la primera capa mencionábamos que es la troposfera. En esta básicamente se desarrolla todo lo que nosotros conocemos como vida. Por ejemplo, no creo que haya alguien que pueda estar a una temperatura, perdón, a una altura superior a 15, 20 kilómetros. Que por ejemplo la montaña más alta en la Tierra es el Everest, que está a 8.84, 85, si lo redondeamos, kilómetros. O sea, estamos siempre dentro de la troposfera. Entonces, una de las características que tiene la troposfera es que todo lo que sube a esta, tarde o temprano, vuelve a caer. Por ejemplo, no sé si este año se va a ocurrir, pero por ejemplo, en los meses de quizás marzo, abril o mayo, la contaminación atmosférica en nuestro entorno es bastante alta. Entonces, si se libera en ese punto nuevamente la liberación y se tienen contaminantes, no es que esos contaminantes se desaparecen, sino que de una u otra medida, esos contaminantes, cuando vengan las primeras lluvias, van a caer. Y por ejemplo, un consejo que antes tenían quizás los abuelos en el entorno, es que, por ejemplo, se menciona que el agua lluvia es sumamente importante para poder estar regando las plantaciones. Entonces, lo que hacían es que con las primeras aguas dejaban que se fueran porque sabían que había contaminación. Entonces, a partir de la segunda lluvia es que empezaban a retener específicamente el agua. De ahí tenemos la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera.
Esta quizás se extiende de unos 15 o 20 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Y la principal característica que tiene la estratosfera es que en esta se encuentra el ozono. El ozono es una partícula que tiene tres átomos de oxígeno. Y esta molécula o partícula es la que ayuda a que la radiación ultravioleta que proviene del Sol no llegue hasta nuestra ubicación. Entonces es algo que nos libera específicamente de toda la radiación de dicho elemento. De ahí, por ejemplo, tenemos la mesósfera, que esta creo que se extiende hasta unos 85 o 90 kilómetros, es decir, desde los 50 kilómetros hasta este valor. Algo que hay característico en este elemento es que las concentraciones de oxígeno y nitrógeno, que representan aproximadamente el 99% de la atmósfera, en este lugar no se puede respirar de forma común. Y creo que menos del 0,1% de la población ha alcanzado esta temperatura, esa altura. Por ejemplo, un avión vuela aproximadamente que cruza el Atlántico a unos 11 o 12 kilómetros por encima del nivel de la Tierra, es decir, siempre en la troposfera. Para estar en la mesósfera o poder estar en ese lugar, quiere decir astronautas que han salido o que creo que aún la propia estación espacial, creo que está dentro de la estratosfera. O sea que estamos hablando de ciertos elementos que básicamente ahí eh, creo que ese 0,1% más bien es mucho, pero solo para que tengamos conciencia de estos elementos, ¿verdad? Y en este elemento, por ejemplo, es donde los meteoros tienden a calentarse y a esparcerse cuando están entrando a la atmósfera. Tiene que ser realmente grande para que pueda alcanzar dicho elemento. Luego tenemos la termósfera, que es este elemento en el cual se extiende desde los 90 kilómetros hasta los 500 kilómetros. Y en este lugar básicamente ya hay pocas concentraciones de cualquier elemento. Bueno, en este lugar, perdón, está la estación espacial. Es, por ejemplo, donde se encuentran la mayoría de satélites en dicho elemento. La imagen, por ejemplo, nos muestra, si observamos en la topósfera, que es básicamente donde se desarrolla todo lo que conocemos como vida. Y en los siguientes capas, cada vez son menos lo que se está registrando específicamente en cada uno de estos elementos. Y la exósfera es básicamente ya el exterior que se puede observar de dichos elementos. Observemos esa gráfica, la línea que está en color rojo nos representa la temperatura. En la troposfera la temperatura se va reduciendo y vamos a la estratosfera, tiende a tener un leve aumento. ¿Por qué se da eso? Por la capa de ozono. La capa de ozono lo que hace es que no permite que la radiación ultravioleta que estamos recibiendo llegue. Entonces, de una u otra forma es como una especie de calentamiento que está en ese punto alejado. Luego en la mesósfera naturalmente vuelve a reducirse la temperatura. En la termósfera notamos ese aumento. Pero ese aumento, ¿a qué se debe? Bueno, estamos en un sistema solar. Entonces, básicamente ese aumento de temperatura se debe específicamente a dicho elemento. Y creo que solo es cuando hay presencia o noción específicamente del Sol en dicho lugar. Ahora, si nosotros observamos la Tierra, podremos mencionarla que es como una especie de sistema, ¿verdad? En la cual tenemos diversos elementos los cuales están analizando. Y se puede ver específicamente a través de diversos estudios. Por ejemplo, está la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera, eh, y la geósfera, que analizan específicamente cada uno de los elementos bastante característicos en nuestro entorno. Y también empezamos a analizar o a ver específicamente las interacciones que existen con dichos elementos. Entonces, esto nos lleva como una idea de que es un sistema en el cual tenemos diferentes partes que están interactuando el uno con el otro. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que el sistema solar
A su vez, hay subsistemas y parte de estos, o perdón, que el sistema solar es un subsistema que tenemos específicamente si consideramos la Vía Láctea como un sistema. Pero si consideramos un poco más al interno, observamos que, por ejemplo, cada uno de los planetas tiene ciertas características propias definidas en función a su consistencia y que esto básicamente caracteriza cada uno de estos planetas. Entonces, dentro de los subsistemas que existen al interno de la Tierra, podemos mencionar la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera y la geósfera. Como habíamos mencionado anteriormente, cada uno de estos elementos se encarga de analizar específicamente cierto elemento. Por ejemplo, la hidrósfera, donde tenemos la presencia de agua o líquidos, la atmósfera, donde tenemos gases, la biosfera, todo lo que elementos que poseen vida y que están específicamente en este entorno, y la geósfera, todo lo que tiene que estar asociado específicamente con la Tierra. Y para cada uno de estos elementos va a haber una ciencia que está dedicada a su análisis, pero al igual, como hemos dicho anteriormente, estas ciencias no es que están completamente solas, sino que están como entrelazadas la una de la otra. Entonces, hay ciertos fenómenos que ocurren y estos se deben específicamente por ciertos entornos. Por ejemplo, la imagen que está en la parte superior es algo que es producido por lluvias, pero lluvias que cayeron específicamente sobre cierto espacio o ciertos elementos que eran tierras. Entonces, esa interacción entre estos elementos es lo que provoca específicamente estos valores. O, por ejemplo, las inundaciones que se tienen en diversos lugares, también es por la presencia de lluvia en muchos lugares, que terminan inundando zonas en las cuales habitualmente no hay presencia de agua en dichos elementos. Entonces, lo que nosotros podemos ver o analizar de esto es que muchas veces estas interacciones pueden tender a especificar estas acciones, pero no necesariamente significa de que todos los elementos que interactúan con esto siempre van a tender a este tipo de respuesta. Entonces vamos a tener ciertos elementos que están relacionados y esto lo podemos ver específicamente, esto que se conoce como los mecanismos de realimentación. Por ejemplo, observamos ese círculo, que el hielo, leyendo lo que dice específicamente, desaparece y las aguas más oscuras absorben específicamente su calor. Posteriormente, la temperatura aumenta y nuevamente el hielo ártico se derrite y está específicamente en ese entorno ahora. A veces, lo que sí nosotros ocupamos ver o definir específicamente es que muchas veces esos cambios que se ocurren pueden salir de control. Y puede ser de que nosotros estamos realizando ciertas acciones que ayudan a que esos elementos no tengan específicamente esa continuidad. Y ahí donde cada uno de nosotros tenemos que analizarlos para tratar de mantenerlos y tener un control o uso en su entorno que permitan que esto se pueda volver a realizar o que regrese al status quo. Entonces, vamos a ver específicamente que la Tierra tiene cierta estructura. Y esta generalmente se puede observar en la imagen que observamos proyectada del lado derecho. Al interno del planeta Tierra, no todo lo que hay hacia abajo es agua, sino que son específicamente estas capas que observamos de esta forma. Por ejemplo, en ciertos lugares donde hay mayor profundidad del mar, creo que anda alrededor de los 13 o 16 kilómetros. Pero sabemos que el radio que tiene la Tierra es aproximadamente, mencionamos la vez pasada, como 6.500 kilómetros. Es decir, que estamos diciendo de que hay como 6.500 kilómetros de tierra hacia abajo, ¿verdad? Y eso es específicamente la estructura propia que tenemos con la Tierra. Entonces, esas subdivisiones se han caracterizado y se han establecido en función a ciertos materiales comunes que se observan en cada uno de estos elementos y que vamos a analizar. Entonces, las capas generalmente se dividen de esta forma. Por ejemplo, corteza, que es la parte superior, el manto, que es lo que sigue, y el núcleo, que es la parte más centralizada de dicho elemento. Y por ejemplo, el manto se puede subdividir en manto
y manto superior, y el núcleo también se puede dividir en núcleo interno y núcleo externo. Y esa división generalmente se da específicamente porque hay ciertos elementos característicos de dichos elementos, de estos grupos que están asociados en dicha zona. Por ejemplo, con la corteza, que es esa primera capa, observamos, por ejemplo, que de la corteza oceánica se menciona aproximadamente unos 7 kilómetros. Como ya he mencionado, hay ciertos puntos en los cuales que la profundidad es mayor, pero este es como un valor estándar para definir la profundidad máxima que se puede observar del océano. Y por ejemplo, en la parte donde tenemos tierra, se puede observar específicamente estos valores, entre unos 35 a 40 kilómetros. Y donde hay regiones montañosas, alrededor de unos 70 kilómetros. Es decir, es una capa, pues, aunque para nosotros, si nos dicen caminar esa distancia, terminamos muertos o súper cansados, pero es una capa sumamente delgada considerando el tamaño que tiene la Tierra. Luego, si consideramos el manto, observemos que cerca del 82% del volumen de la Tierra está específicamente en el manto. Eh, Esto representa específicamente ciertos elementos con un cambio de composición química. La densidad que se tiene es de 3.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y, por ejemplo, hay ciertas profundidades o ciertos elementos pueden ir cambiando, como la peridotita, y pueden tomar estructuras cristalinas un tanto más compactas y de mayor densidad en dicho elemento. Y el núcleo es parte principal. La mayoría de los elementos pesados, por ejemplo, como el hierro, logran estar en dicho elemento. Observemos que esta parte es 14 veces mucho más densa que el agua. La densidad es, por ejemplo, la división de la masa entre el volumen. Y si es mucho más denso, entonces también es un tanto más pesado. Por eso es que naturalmente está hacia el centro. También podemos hacer esta división a través de estos elementos como la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo interno y el núcleo externo. Y esto se divide específicamente por ciertas capacidades físicas que se observan en dicho entorno. Por ejemplo, con la litósfera es aproximadamente los primeros 100 a 250 kilómetros desde la parte superficial, y esto es posterior a la corteza terrestre. Y en estas regiones hay un poco más de corteza, un tanto más fría. El siguiente elemento, que es la astenósfera, es como esa cantidad entre 100 a 500 kilómetros después de la litósfera. Y en dicho elemento tiende a moverse con un tanto mayor de capacidad de movimiento. Cuando decimos movimiento es que, por ejemplo, hay ciertos elementos que tienen mayor calor que pueden intercambiarse. No sé si ustedes conocen las plantas de generación geotérmica, pero la geotérmica básicamente está aprovechando cierto calor que está al interno del planeta y que se puede extraer en dicho elemento. Pero para que eso ocurra, se ocupan que hayan la presencia de fallas y también elementos que puedan permitir de que el agua esté en un punto que se esté calentando y de ese lugar estar extrayendo y volviendo a inyectar el agua en dicho elemento. Entonces, esto es lo que se menciona por las capacidades de movimiento de dicho caso. Luego tenemos la mesósfera como la parte más interior del manto, una longitud de 660 kilómetros, perdón, de los 660 kilómetros hasta los 2500 kilómetros, y esto representa gran cantidad del volumen de dicho elemento. Em, Aquí la temperatura es un tanto superior, también producido por la presión que se tiene de dicho elemento, y ocurre más o menos de esta forma. Después lo que nos falta por mencionar, por ejemplo, son los núcleos, y aquí vamos a tener dos núcleos, el núcleo interno y el núcleo externo. Se menciona o se infiere que el núcleo externo, perdón, es una capa líquida.
decir, a dicho valor, que anda alrededormente de un grosor de 2.270 kilómetros, se asume que este no es sólido, sino que es líquido. Pero quizás no líquido como el agua, sino que con un grosor sumamente elevado. Ahora, ¿por qué es líquido? Específicamente es por ciertas características que se asumen que tiene dicho elemento. Y con la presión a esos valores que se tienen en dicho lugar, naturalmente los puntos de evaporación o de congelación ya no son iguales. Entonces, eso es lo que permite determinar que esta capa es en estado líquido. Estos elementos creo que tienen gran cantidad sí, de campos magnéticos, se ocurren en ese lugar, o sea que hay gran cantidad de hierro o níquel específicamente en cada uno de estos elementos. Y por último tenemos el núcleo interno con un radio aproximadamente de 1.216 kilómetros. Ese sí se asume que es en estado sólido. Y también que ese tiene, o es la parte de la Tierra que tiene una mayor densidad. La temperatura en dicho elemento también es sumamente elevada. Y nuevamente, debido a ciertos valores de presión y temperatura que se tienen en dicho lugar, se asume de que este es un sólido. Es decir, solo el núcleo externo decimos que es como una especie de líquido que está asociado con dicho elemento. Si gustan, quedamos por ahí por hoy y continuamos esto el próximo fin de semana. Como había mencionado inicialmente, el próximo fin de semana, el domingo, para ser más exacto, el 15 de febrero, es la fecha en la cual vamos a realizar el examen, el primer examen de la clase. Pasen muy buen día, a no ser que tengan alguna consulta o duda. Hola, Nick. Buenos días, una consulta. Todas las actividades de la unidad 1 sí están todas para el 14, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. cheque. Entonces, no hay más consultas. Tengan buen día. Nos vemos el próximo sábado.